con más suavidad que nunca. Y es que más suavidad es más cariño. Con el nuevo detergente Bolívar con un toque de suavizante, haz que tu día brille. Estamos viendo TV Perú Mundo. Люблю тебя, как любит сын, родную мать. И я такой не один. Я был дурак, когда мечтал уехать прочь. Я был безумцем, и никто не в силах был помочь. Я думал, жизнь там будет слаще, золотые горы. И думал, все может решить этот странный доллар. Но ошибался, я каким же все-таки был слепым. Не замечал родное, стремился стать другим. А кто там ждет меня, кому я нахер нужен? Bien, vamos con el primer ministro ruso, Dmitry Medvedev, que ha dicho que su país ha sufrido problemas económicos significativos debido a las situaciones internacionales, pero la situación pudo haber sido peor y pese a ello Rusia se ha ido adaptando. El primer ministro también relacionó estas sanciones con la anexión de la península de Crimea a Rusia. No obstante, dijo que este paso histórico lo justificaba, comparando este acontecimiento con la caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania o el regreso de Hong Kong y Macao a China. Muy bien, está justificando lo de Crimea y la situación económica que también ha afectado no solamente a Rusia, no estamos hablando a muchísimos países de la región. Claro, mencionó solo dos de las causas de la situación económica en Rusia. Las sanciones no son la principal causa de los problemas económicos de Rusia. Más importante que las sanciones son, por un lado, la fuga de capitales que produjo la crisis política, y más importante aún que eso, y que no tiene que ver con esta crisis política, es la caída del precio del petróleo, recurso que todavía da cuenta de más de 2/3 o alrededor de 2/3, petróleo y gas, en el caso de Rusia, y sobre todo gas. 2/3 de las exportaciones y la mitad, un poco más de la mitad de los ingresos fiscales. También es cierta el cálculo de que si bien el costo económico para Rusia es considerable, no es un costo económico que vaya a doblegar al régimen ruso. Luego entonces, es una situación que se va a sobrellevar. El tema del petróleo, sin embargo, es grave porque la economía rusa era un poco más diversificada en tiempos soviéticos y eso es algo que echa de menos ahora, en donde la dependencia del gas y el petróleo ha crecido y el precio del petróleo ha bajado. Pero que ha sabido sobreponerse, ¿no? Rusia, pese a todo, contra todo pronóstico, ¿no es cierto? Sí, yo honestamente era de los que creía que la situación iba a ser aún peor, es mala. El año pasado la economía se contrajo 0.4%, en lo que va de este año se ha contraído 2%, pero parecía inicialmente que eso podía ser incluso peor. Muy bien, nosotros ahora vamos con otras noticias. Durante la apertura de su proceso judicial en Luneburgo, el ex contador del campo de concentración de Auschwitz, Oskar Gröning, pidió perdón a las víctimas del Holocausto por su complicidad en la muerte de 300.000 personas entre mayo y julio de 1944. Se trata de uno de los pocos sobrevivientes del Tercer Reich en ser juzgado hasta la fecha y que, a diferencia de otras personas que trabajaron para las SS, no ejecutó a nadie, por lo que no ocultó jamás su pasado antisemita. Gröning, ahora de 93 años, ingresó a la Armada nazi en 1942 y tiene entre sus principales funciones el recojo de pertenencias de los prisioneros que llegaban en tren a los campos de concentración y la selección de las personas que eran enviadas después a las cámaras de gas. Muy bien, pues acaba de empezar el juicio. Se ve pues la imagen de la llegada de ex miembro de las SS, de la policía, ¿no? De la policía nazi, que ya tienen 93 años, sin embargo, pues los crímenes por lesa humanidad no prescriben, entonces te pueden a ti juzgar así tengas 100 años. Entonces, por eso una persona tan mayor está yendo a juicio, un juicio en el cual tiene muchos índices pues de emotividad, porque han ido ex prisioneros, sobrevivientes del Holocausto, y sobre todo viendo cuál ha sido la participación de este hombre que tenía pues una labor
difícil. Él cumplía órdenes, ¿no? Pero vamos a ver qué hubiera pasado si él se hubiera negado a hacerlo. O sea, es algo muy difícil de poder juzgar. En todo caso, él ya había sido juzgado y en ese caso se concluyó que, digamos, no era autor directo de crímenes de lesa humanidad. Luego, entonces, no fue condenado. Sin embargo, luego fue condenado alguien que había sido solamente guardián en el campo de concentración, Demjanjuk, que fue condenado solo 5 años, dado su avanzada edad, y murió antes del año de condena. Pero en ese caso el argumento fue que, sabiendo lo que ocurría dentro del campo y siendo parte o siendo un engranaje de la maquinaria de aniquilamiento de seres humanos que se ponía en los campos de concentración, se le encontró cómplice de los crímenes y fue condenado por esa razón. Ese antecedente es el que hace que este caso sea reabierto. Yo lo que no sé sobre este caso es por qué, si él, una vez terminada la guerra, hace ya 70 años, fue detenido o no, o terminó huyendo, porque 70 años después se ve recién el juicio, y al final, cuando llegan pues las tropas de los aliados a los campos de concentración, tienen muchos detalles, mucha información, porque los alemanes, al ser muy ordenados, todo lo anotaban, claro, ¿no? Y eso al final les sirvió como prueba para muchos de ellos, ¿no? Claro, en este caso, como digo, bueno, lo suyo era absolutamente delincuencial. Él básicamente despojaba de sus bienes a las personas que eran internadas en los campos de concentración, no para usufructo propio, pero en todo caso para el régimen nazi. Y el tema es, sin embargo, no había sido, en los 70 fue que se le juzga, no había sido encontrado culpable de crímenes de lesa humanidad, que son los que no prescriben. Ahora va a ser encontrado culpable. Como él anticipa que va a ser encontrado culpable, pide perdón pensando que de esa manera, dada su avanzada edad, el juez va a mostrar clemencia. Pero acá lo importante, más que la condena que él pueda servir a los 92 años, claro, es el hecho de que se establezca la verdad. Muy bien, y hablando de la verdad, la Fiscalía italiana acusó al capitán Mohamed Ali Malek como único responsable del naufragio que llevó a 800 inmigrantes a la muerte. El capitán del barco repleto de centenares de migrantes, que naufragó este fin de semana, fue designado por la Fiscalía italiana como el único responsable de esta tragedia, una de las peores registradas en el Mediterráneo. Aún conmocionados y exhaustos, los sobrevivientes de esta nueva hecatombe de migrantes, presumiblemente con 800 muertos, llegaron a Sicilia, al mismo tiempo que los 2 traficantes de seres humanos que fueron detenidos. La responsabilidad del capitán del barco, un tunecino de 27 años, Mohamed Ali Malek, está fuera de duda, según la Fiscalía de Catania en Sicilia. Para la Fiscalía, este hombre habría provocado el naufragio al sobrecargar el barco y mostrarse incapaz de maniobrarlo. El balance oficial de la tragedia es de 24 muertos y 28 sobrevivientes, pero el número de desaparecidos suma unos 800, entre ellos niños y mujeres, según organizaciones humanitarias internacionales. La Fiscalía no confirma esta cifra, pero estima en 850 el número de migrantes a bordo de este navío, de 20 metros de longitud, en base a los relatos de los supervivientes y la estimación de la tripulación. Solamente 24 cuerpos han sido recuperados. La Fiscalía explica que el pequeño número de sobrevivientes por el hecho de que muchos migrantes, entre ellos mujeres y niños, estaban encerrados en la bodega del barco. Más de 1.750 migrantes perdieron la vida en el Mediterráneo en lo que va del año, 30 veces más que en el mismo periodo en 2014. Así lo señaló la ONU en una convención celebrada en Ginebra. Es la frialdad, ¿no? Porque encima, bueno,